El sol de Valle Seco no solo calienta, castiga, transformando la piel en cuero y la esperanza en cenizas bajo un cielo de un azul cruel y despiadado. Gabriela Méndez siente el peso de cada gramo del pequeño Miguel en sus brazos, una carga de amor que se convierte en tortura física a medida que sus piernas tiemblan de cansancio. Sus pies, calzados con sandalias gastadas que ya han desistido de protegerla contra las piedras calientes, arden a cada paso que da en esa polvorienta plaza central. Allí, sudor le corre por la frente, limpiando senderos de hollín que insisten en recordarle el incendio que devoró su vida, dejando solo el olor a quemado en su memoria. Mira a los lados en busca de una sombra, de una gota de humanidad, pero solo encuentra fachadas de adobe que parecen cerrarle las ventanas a su miseria. La garganta está tan seca que tragar duele más que el hambre que cruje en su estómago vacío. El llanto de Miguel es un sonido agudo, un lamento de desesperación que perfora el silencio opresivo de la tarde, haciendo eco de la agonía de un niño que no entiende por qué la leche se secó. Gabriela intenta arrullarlo, pero sus propios brazos ya no tienen fuerza y el temblor de sus manos denuncia que está operando en el límite absoluto de la resistencia humana. Cada sollozo del bebé es una puñalada en su pecho, una acusación silenciosa de su incapacidad para proveer lo básico, mientras el calor de 38 degrees parece querer cocinar la poca vida que les queda. Se acerca al almacén de don Ramiro con los ojos bajos, la dignidad colgando de un fino hilo de desesperación, implorando mentalmente por una migaja de pan. El mundo a su alrededor da vueltas. Los colores se desdibujan entre el marrón de la tierra y el blanco cegador de la cal de las paredes, y siente que en cualquier momento el suelo se abrirá. La humillación comienza incluso antes de la primera palabra, cuando la mirada de desprecio de las mujeres del pueblo la barre de arriba a abajo, juzgando sus ropas rasgadas y su rostro marcado por el dolor. Gabriela extiende la mano temblorosa hacia el mostrador, su voz saliendo como un susurro ronco que apenas logra superar el zumbido del calor en sus oídos. No pide limosna, pide una oportunidad, un intercambio, cualquier cosa que pueda callar el llanto de Miguel, pero la respuesta llega en forma de un silencio hostil y cargado de prejuicios. Su presencia allí, una viuda marcada por la tragedia, es vista como una mancha en el orden impecable de ese pueblo que prefiere ignorar el hambre ajena para no tener que lidiar con su propia culpa. El miedo, frío y cortante a pesar del calor, comienza a subir por su columna, susurrándole que ella no pertenece a ningún lugar. El impacto llega de repente, cuando la mano pesada y grasienta de don Ramiro se cierra alrededor de su brazo delgado, apretando la carne contra el hueso con una violencia innecesaria y sádica. La sacudida es brusca, haciendo que el cuello de Miguel se balancee peligrosamente, y Gabriela deja escapar un grito ahogado de puro pavor maternal mientras intenta proteger a su hijo. ¡Ladrona! La palabra es escupida en su rostro, cargada de un aliento fétido y de una maldad que busca un chivo expiatorio para las antiguas frustraciones de aquel hombre. Ella siente la injusticia arder más que el sol, una acusación infundada que la golpea como una bofetada física, desestabilizando lo poco que quedaba de su postura defensiva. La joya desaparecida de Ramiro es solo la excusa perfecta para linchar moralmente a quien no tiene a nadie que la defienda en medio de la plaza. El cerco se cierra rápidamente y la multitud, antes indiferente, ahora se aglomera con una curiosidad morbosa, alimentándose de la vulnerabilidad de esa mujer que apenas logra mantenerse en pie. Gabriela mira los rostros a su alrededor y no ve un solo rastro de compasión, solo ojos ávidos por un espectáculo de caída y degradación que distraiga sus vidas monótonas. El sheriff se acerca, el sonido de sus botas, pesadas en la tierra batida, sonando como golpes de martillo en un ataúd, y su mano ya se mueve hacia las esposas de cuero. Ella retrocede, apretando a Miguel contra su pecho con una fuerza feroz, sintiendo el corazón de su hijo latir desacompasado contra el suyo. Ambos
unidos por el terror de ser separados. El sudor frío ahora se mezcla con el calor y siente el sabor metálico del miedo en la boca. El intento del sheriff de arrancar al bebé de sus brazos es el momento en que el alma de Gabriela se quiebra en mil pedazos. Un grito de animal herido escapando de su garganta seca. Cae de rodillas, no por sumisión, sino porque sus piernas simplemente desisten de cargar el peso de tanta crueldad e injusticia acumulada en tan poco tiempo. La tierra caliente entra en sus heridas, el polvo se levanta y entra en sus pulmones, y se ve en un estado de vulnerabilidad máxima, arrodillada a los pies de aquellos que la odian sin motivo. Miguel llora con más fuerza, un sonido que ahora es de puro pánico, sintiendo el estrés de su madre y la agresividad de los hombres que los rodean como lobos. Ella implora piedad, pero sus palabras se pierden en medio de los gritos de acusación y la burla general. Cada movimiento para separarla de su hijo parece un intento de arrancarle un órgano vital de su cuerpo aún vivo, y Gabriela se encoge, intentando convertirse en un escudo humano para el pequeño Miguel. El sol sigue castigando, indiferente al drama humano, reflejándose en el metal de la estrella del sheriff y en las botellas de vidrio vacías que decoran la entrada del almacén. Cierra los ojos por un segundo, deseando que todo fuera una pesadilla, pero el tacto áspero de las manos que tiran de ella y el calor asfixiante del polvo en su rostro la devuelven a la realidad brutal. Está sola, sin techo, sin comida, acusada injustamente y a punto de perder la única cosa que le da sentido a su miserable existencia. El cansancio físico alcanza su punto máximo y una oscuridad comienza a nublar su visión periférica. La desesperación contenida da paso a una agonía visceral cuando se da cuenta de que la fuerza bruta de los hombres es superior a su voluntad de proteger, y una lágrima pesada y caliente rueda por su mejilla dejando un rastro limpio en la suciedad. Ve el rostro de don Ramiro distorsionado por una sonrisa de triunfo cruel y entiende que para él ella no es una persona, es solo un objeto de poder que debe ser aplastado. La sensación de abandono es total, un inmenso vacío que parece tragarse la plaza, las casas y el horizonte árido, dejándola aislada en un universo de puro sufrimiento. Susurra el nombre de su difunto marido, un pedido de auxilio al más allá, mientras sus uñas se clavan en la tierra seca, buscando algún tipo de ancla en medio del caos. En este momento de oscuridad absoluta, donde la dignidad de Gabriela es pisoteada como el polvo del camino, el espectador se ve forzado a confrontar la fragilidad de la vida y la crudeza de la naturaleza humana. Su sufrimiento es palpable, una vibración de dolor que traspasa la pantalla y se instala en el pecho de quien observa, creando un vínculo inmediato de empatía y revuelta. Mientras se prepara para el golpe final, para la separación definitiva y para la celda fría, la tensión alcanza un punto de ruptura que exige una intervención, un milagro o un cambio de destino. Antes de que la historia continúe, tómate un momento para conectarte con esta lucha. ¿Desde dónde estás viendo esta historia de superación y ya te suscribiste para ver el desenlace de esta justicia? El aire en Valle Seco posee una densidad casi sólida, una mezcla de polvo fino y el aroma acre de la vegetación chamuscada que llena los pulmones con cada respiración corta de Gabriela. El olor predominante en la plaza es el de la tierra reseca, una fragancia mineral y antigua que parece subir del suelo como un aliento febril, mezclándose con el olor metálico del sudor humano. A lo lejos, el aroma a tabaco de cuerda que viene del porche del almacén flota pesadamente, trayendo consigo la sensación de una rutina rural que ignora la urgencia del hambre. No hay frescura en el viento. Lo que sopla es una ráfaga de calor seco que cruje en la piel y reseca instantáneamente las lágrimas que intentan brotar de los ojos cansados de la joven madre. Cada partícula de polvo suspendida en el aire brilla bajo la luz implacable, creando una niebla dorada que confunde la visión y asfixia los sentidos. El sonido dominante es el
Silencio pesado de la tarde, solo interrumpido por el zumbido irritante de las moscas que orbitan los restos de mercancía en el mercado y el crujir rítmico de las tablas de madera bajo la presión del calor. Ocasionalmente, el batir de alas de un ave de rapiña en lo alto de la iglesia de adobe corta el aire, un sonido seco que recuerda al desgarro de una tela vieja y gastada. Los pasos de Gabriela en la tierra batida no producen el sonido de una caminata, sino un arrastre sordo, una fricción de el cuero contra arena que comunica su debilidad extrema. El llanto de Miguel, ahora reducido a un sollozo ronco y rítmico, parece resonar en las paredes de barro, creando una sinfonía de desamparo que vibra en las sienes del espectador. Cada ruido metálico de las espuelas del sheriff golpeando el suelo es como un martillazo en un yunque de agonía. La temperatura es una presencia física, un manto de plomo invisible que presiona los hombros de Gabriela y hace que el horizonte tiemble en olas de calor distorsionadas. El contacto de sus rodillas con el suelo de la plaza no es solo una caída, es una quemadura. La tierra almacenó el fuego del sol durante todo el día y ahora lo devuelve con una ferocidad silenciosa. La luz es de un blanco cegador, reflejándose en las fachadas encaladas de las casas coloniales con tal intensidad que obliga a Gabriela a mantener los ojos entrecerrados, transformando el mundo en grietas de dolor. No hay refugio visual, solo la claridad cruda que expone cada parche de su ropa y cada marca de cansancio en su piel joven, pero precozmente envejecida. El calor entra por los poros y parece hervir la sangre, haciendo que cualquier movimiento sea un esfuerzo hercúleo de pura voluntad. Las texturas alrededor son invariablemente ásperas y hostiles, desde la tela de arpillera de su vestido que raspa la piel sudada, hasta la granulosidad del polvo que se infiltra en su boca y entre sus dientes. Gabriela siente la aspereza del brazo de don Ramiro, una piel curtida, gruesa que no conoce la suavidad, contrastando con la piel suave y ahora febril de su pequeño hijo. El contacto con la madera de las columnas del almacén revela astillas listas para herir, y el hierro frío de las esposas que maneja el sheriff brilla con una promesa de rigidez inquebrantable. Nada en ese ambiente invita al tacto o al descanso. Todo está hecho de aristas, superficies secas y materiales que resisten al tiempo y a la compasión. La propia humedad de su boca ha desaparecido, dejando solo la sensación de lija contra el paladar, un desierto interno que refleja el escenario. La luz del atardecer comienza a cambiar, pero no trae alivio, solo sombras largas y distorsionadas que se extienden por el suelo como dedos oscuros intentando alcanzar a la protagonista. El contraste entre la sombra profunda de los aleros de las casas y el brillo violento de la calle crea una dualidad visual que acentúa la sensación de aislamiento de Gabriela. Está atrapada en el centro de un escenario de luz, mientras sus verdugos se esconden bajo las alas de sus sombreros de paja, protegidos por la oscuridad de su propia indiferencia. El brillo del sol en las botellas de vidrio vacías del mostrador de Ramiro crea reflejos que hieren la retina, como si el propio entorno estuviera armado contra ella. Cada detalle visual refuerza que ella es un cuerpo extraño en ese paisaje de orden estéril, una mancha de humanidad vibrante en medio de la rigidez del adobe. El olor del cuero viejo de las monturas, de los caballos atados cerca del almacén, trae una nota de animalidad a la escena, un olor fuerte a bestia y esfuerzo que se mezcla con el polvo. Este aroma evoca la vida bruta del campo, donde la supervivencia es dictada por la fuerza y no por la justicia, y Gabriela se siente como una presa acorralada en un corral de hombres. El sonido del viento encajonado en las callejuelas estrechas produce un silbido melancólico, una nota baja que parece lamentar el destino de aquella mujer sin voz. La sensación de estar siendo observada por cientos de ojos detrás de las rendijas de las ventanas cerradas aumenta la claustrofobia. A pesar del espacio abierto de la plaza, el ambiente no es solo un escenario, es un cómplice silencioso de la opresión que la rodea, una prisión de horizontes amplios y puertas cerradas.
La humedad es un recuerdo lejano en Valle Seco y la percepción que Gabriela tiene del mundo está filtrada por la deshidratación, donde los sonidos se vuelven sordos, como si estuviera sumergida en arena. Siente el peso de la atmósfera, una presión barométrica que parece preceder a una tormenta que nunca llega, manteniendo a todos en un estado de irritabilidad latente. El sudor que se seca en su cuello deja una costra de sal que pica e incomoda, un recordatorio constante de su agotamiento físico y la falta de agua. Cada elemento sensorial converge en un solo mensaje. Este lugar no la quiere, este lugar no la sostiene, este lugar está esperando para consumirla por completo. La naturaleza aquí es una fuerza que exige un tributo en sufrimiento, y Gabriela está pagando el precio más alto. En el suelo, cerca de sus pies, una pequeña hormiga carga un fragmento de hoja seca, una lucha microscópica que Gabriela observa en un momento de disociación causado por el dolor. Ve en aquella criatura su propio reflejo, una existencia pequeña, cargando una carga inmensa, rodeada de gigantes que pueden aplastarla sin siquiera notar su presencia. La textura de la tierra bajo sus uñas es fría en la profundidad y caliente en la superficie, una contradicción que la ancla a la realidad mientras su mente intenta huir a un lugar de paz. El entorno activo parece vibrar con la tensión de la multitud, como si las piedras y las paredes de barro estuvieran cargadas con la electricidad estática del odio y la desconfianza. Es una inmersión total en un mundo que ha perdido la capacidad de nutrir, quedando solo la estructura ósea de una sociedad endurecida. El espectador ahora respira el mismo aire pesado y siente el mismo calor opresivo que enmarca la caída de Gabriela, haciendo que la experiencia sea casi cinematográfica en su crudeza. La conexión sensorial establecida no permite distancia. El dolor de ella se siente en la piel, el llanto de Miguel resuena en los oídos y la injusticia huele a polvo y sudor. Este es el escenario donde se desarrolla la tragedia, un desierto que se extiende tanto fuera como dentro de los corazones de aquellos que observan la escena sin intervenir. La inmersión es completa y la necesidad de un elemento que rompa esta estática de sufrimiento se vuelve casi insoportable. El ambiente está listo para ser transformado por una presencia que traiga algo más que calor y acusaciones, algo que finalmente cambie el tono de esta atmósfera asfixiante. El sonido del caos se interrumpe súbitamente por un estruendo rítmico que hace temblar la tierra bajo las rodillas de Gabriela. El galope pesado de un animal de gran tamaño acercándose con autoridad. Una sombra inmensa se proyecta sobre ella, bloqueando el sol cegador y trayendo un alivio térmico instantáneo, como si una nube de justicia se hubiera estacionado finalmente sobre su cabeza. Christian aparece montado en su caballo alazán, una figura que parece esculpida en la propia roca de la montaña, con hombros anchos que oscurecen la visión de don Ramiro y del sheriff. El animal bufa, con las fosas nasales dilatadas, soltando un vapor caliente que se mezcla con el polvo, mientras el jinete mantiene las riendas firmes, demostrando un dominio absoluto sobre la fuerza bruta. El silencio que sigue es inmediato y denso, interrumpiendo hasta los insultos más audaces de la multitud. Christian no se baja del caballo de inmediato. Observa la escena desde lo alto, con una mirada penetrante y gélida, barriendo cada rostro presente hasta que los hombres bajan la cabeza, avergonzados por su propia cobardía. La tensión en la plaza cambia de naturaleza, de la agresividad desordenada de la masa al miedo respetuoso ante un hombre que todos saben que es justo, pero implacable. Gabriela levanta el rostro, con la visión borrosa por el sudor, y solo ve la silueta oscura contra el brillo del sol, una imagen que parece más un juicio divino que un encuentro humano. Aprieta a Miguel con más fuerza, la desconfianza aún latente en su alma herida, pues la vida le ha enseñado que los hombres poderosos rara vez traen algo más que dolor. Su corazón martillea contra sus costillas, esperando el próximo golpe o la primera palabra de mando. Suéltala.
La voz de Christian corta el aire como un látigo, sin necesidad de gritar, cargada de una autoridad que no acepta réplicas ni vacilaciones. Don Ramiro duda, con los dedos aún clavados en el brazo de Gabriela, pero la mirada del hacendado es una promesa de consecuencias que no está dispuesto a pagar en ese momento. El sheriff da un paso atrás, apartando la mano de las esposas como si el metal se hubiera calentado repentinamente, mientras la presencia de Christian llena todo el espacio vacío de esa plaza. Hay una vibración de peligro contenido en el aire, una electricidad que hace que se erice el vello del brazo de Gabriela, cambiando el foco de la humillación pública a un choque de voluntades. El caballo se agita, golpeando el casco en el suelo con un sonido seco que puntúa el ultimátum dado por su dueño. Lentamente, Christian desmonta. Sus movimientos son fluidos y calculados, revelando una fuerza física que contrasta con la fragilidad de la mujer caída a sus pies. Camina hacia Gabriela, ignorando por completo las justificaciones tartamudeadas de Ramiro sobre joyas robadas y deudas de honor, centrándose solo en la humanidad destrozada frente a él. Cuando se arrodilla en el polvo, poniéndose a su misma altura, el gesto causa un murmullo de conmoción entre los lugareños, pues un hombre de su posición nunca se ensucia con la tierra de los miserables. No la toca de inmediato, espera, dándole el espacio para respirar, sus profundos ojos azules buscando los de ella en una pregunta silenciosa que aún no sabe cómo responder. El olor a cuero limpio y sándalo que emana de él reemplaza el olor fétido de la agresión. Gabriela retrocede instintivamente, un gruñido defensivo casi escapando de sus labios secos mientras protege al bebé, sus ojos expresivos brillando con la ferocidad de una loba acorralada. Ve acercarse las grandes manos de Christian e imagina que le va a quitar a Miguel, igual que los demás lo intentaron, y su postura se vuelve rígida como una piedra bajo el sol. La desconfianza es su única armadura, una barrera construida con los restos de su casa quemada y las mentiras que la trajeron hasta allí, y no la derribará por un rostro hermoso o una voz firme. El conflicto interno es visible en sus facciones, la necesidad desesperada de ayuda luchando contra el terror paralizante de ser engañada una vez más por la falsa bondad. Christian lo percibe y mantiene las manos abiertas en un signo universal de paz. El momento de conexión ocurre cuando Christian ignora a la multitud y le habla directamente a ella, su voz ahora suavizada, pero aún cargada de una gravedad que exige atención. «Yo conozco tu dolor y no permitiré que continúe aquí», le dice, y por un segundo Gabriela ve algo en el fondo de esos ojos que no es piedad, sino reconocimiento. Se levanta, saca un fajo de billetes del bolsillo y lo arroja con desprecio a los pies de don Ramiro, pagando una fianza que nunca debería haber existido, comprando su libertad frente a todos. Sin pedir permiso, extiende el brazo para ayudarla a levantarse, un gesto que es a la vez una invitación y una orden de protección. El viaje de Gabriela está a punto de cambiar, pero el miedo sigue siendo su sombra constante mientras acepta esa mano desconocida. La casona de la hacienda de Christian recibe a Gabriela con un silencio que no es hostil, sino profundo y cargado de ecos de una vida que se detuvo en el tiempo. Las gruesas paredes de piedra mantienen fresco el interior, un contraste inmediato con el infierno de Valle Seco, y el olor a madera encerada y lavanda comienza a reemplazar el polvo en sus pulmones. Christian la conduce a una habitación sencilla pero limpia, y sin decir una palabra, señala una palangana de loza blanca con agua cristalina y un trozo de jabón artesanal. Se retira antes de que ella pueda agradecer o cuestionar, cerrando la puerta con una suavidad que Gabriela había olvidado esperar de los hombres. Sola, sumerge las manos en el agua fría, sintiendo el choque térmico despertar sus sentidos, mientras observa a Miguel quedarse dormido exhausto en una cuna de mimbre que parece haberlo estado esperando durante años. La primera comida transcurre en la amplia cocina, donde el crujido de la leña en la estufa de hierro es el único sonido que llena la habitación. Christian coloca ante ella un plato de estofado humeante, el aroma a carne, laurel y verduras
cocidas, hace que el estómago de Gabriela se contraiga con una dolorosa expectativa. Come despacio, con la cabeza gacha, aún esperando que alguien entre y le arrebate el plato de las manos, pero Christian simplemente se sienta a la mesa frente a ella, limpiando una silla de montar de cuero con movimientos rítmicos. No hay preguntas invasivas, no hay exigencias de gratitud, solo hay respeto por el silencio de quien todavía está en estado de shock. El calor de la estufa comienza a derretir el hielo que rodeaba el corazón de Gabriela, permitiéndole sentir, por primera vez en meses, que no necesita luchar por el próximo suspiro. En los días siguientes, la rutina se establece a través de microgestos que hablan más de lo que cualquier diálogo largo podría expresar. Christian trae leche fresca del ordeño de la mañana y la deja sobre la encimera de la cocina, sin llamarla, solo asegurándose de que Miguel tenga lo necesario para crecer fuerte. Gabriela, en silenciosa retribución, comienza a limpiar el polvo acumulado en los muebles del salón, transformando la casona que parecía una tumba en un hogar que vuelve a respirar. Descubre que Christian es un hombre de pocas palabras, pero de acciones precisas. Arregla la cerradura de la puerta de su habitación para que se sienta segura por la noche. Este cuidado práctico, sin necesidad de contacto físico, construye un puente de confianza que Gabriela cruza 1 centímetro a la vez, con la cautela de quien ya ha caído en muchos abismos. En tarde, lo observa desde la ventana mientras camina por el césped verde que sobrevive milagrosamente en medio de la aridez, llevando a Miguel en brazos con una delicadeza sorprendente para unas manos tan callosas. El bebé, que antes solo conocía el llanto y la tensión, suelta una risa cristalina que resuena por los pasillos vacíos, un sonido que parece curar las grietas de las paredes de la casa y del alma de Gabriela. Christian señala los pájaros y los árboles, enseñándole al pequeño el nombre del mundo, mientras Gabriela siente una punzada de algo que no se atrevía a nombrar: esperanza. Se da cuenta de que no solo la rescató de la plaza, la está rescatando de la idea de que el mundo está hecho solo de depredadores. El vínculo no nace de grandes declaraciones, sino de la observación mutua de sus soledades que poco a poco comienzan a tocarse. La cena se convierte en el momento sagrado del día, donde el silencio compartido deja de ser incómodo y pasa a ser una forma de entendimiento. Gabriela nota que Christian siempre le deja el mejor trozo de carne, y ella, a su vez, comienza a preparar el café exactamente como le gusta a él, fuerte y con un toque de canela. En una de esas noches, los dedos de Christian tocan los de ella al recibir la taza, un breve contacto que envía una chispa de electricidad a través del cuerpo de Gabriela, haciéndola retroceder solo lo necesario para no romper el encanto. La mira con una intensidad que no es de posesión, sino de admiración por la fuerza que lleva en sus rústicos ojos marrones. Su piel, antes reseca por el sol, comienza a recuperar su vitalidad bajo el techo protector de la hacienda. La evolución de la relación está marcada por pequeños actos de servicio que Christian realiza sin alardes, como cuando aparece con un par de botas nuevas para ella, alegando que las viejas no servían ni para espantapájaros. Gabriela acepta el regalo con un asentimiento, sintiendo que el peso de la dignidad vuelve a su porte, ya que él la trata como a un igual, no como a una caridad andante. Pasa a cuidar de las flores del jardín que morían por falta de atención, trayendo colores vivos a la fachada de la casa, simbolizando su propio florecimiento interno. Miguel da sus primeros pasos vacilantes en el césped, apoyado por las manos de Christian, mientras Gabriela observa desde el porche, sintiendo que ese pedazo de tierra es, por primera vez, un puerto seguro. El miedo al pasado aún acecha en las sombras, pero la luz de la hacienda es ahora más fuerte. En una rara noche de lluvia, el sonido del agua golpeando las tejas de barro crea una atmósfera de intimidad forzada y se encuentran sentados cerca de la chimenea por más tiempo de lo habitual.
Christian comparte una breve historia sobre su propia pérdida, sobre la esposa que se fue demasiado pronto, y Gabriela se da cuenta de que su dureza es solo un caparazón para proteger una herida que nunca cerró del todo. No dice nada, simplemente pone su mano sobre la de él por un breve momento, ofreciéndole el consuelo que él tanto le dio sin pedir nada a cambio. El dolor compartido crea un nudo que los une al otro de forma más sólida que cualquier promesa verbal. La hacienda ya no es solo un lugar de trabajo, se ha convertido en el escenario de un renacimiento silencioso y poderoso. Gabriela comienza a leer algunos libros de la biblioteca de Christian, y él se sorprende por la inteligencia y agudeza mental que demuestra al comentar las historias en las pocas frases que intercambian. Se da cuenta de que es mucho más que una víctima de las circunstancias. Es una mujer con una visión del mundo clara, moldeada por el sufrimiento, pero no destruida por él. Este respeto intelectual profundiza el vínculo, transformando la atracción física en algo mucho más perenne y peligroso para los corazones endurecidos de ambos. Miguel ya llama a Christian con su torpe lengua de bebé, y el hacendado responde con una sonrisa que Gabriela sospecha que no usaba desde hacía décadas. El mundo exterior parece haber desaparecido, dejando solo ese microcosmos de cuidado, nutrición y protección mutua bajo el cielo de Valle Seco. A medida que pasan las semanas, el refugio físico se transforma en refugio emocional, y Gabriela se descubre perdiendo la costumbre de mirar por encima del hombro ante cada sombra que se mueve. El roce de Christian, cuando se da, es siempre respetuoso, cargado de una ternura que la hace temblar de un modo diferente al miedo. Una vulnerabilidad, que es una elección, no una imposición. Comienzan a planificar juntos la siembra de la próxima estación, discutiendo sobre semillas y aguas como si el futuro fuera algo garantizado y no una amenaza constante. La presencia de Gabriela ha aportado una luz suave a los rincones oscuros de la vida de Christian, mientras él le ha dado el suelo firme que el fuego y la injusticia le habían robado. La construcción de este vínculo es lenta como el crecimiento de un roble, pero igual de profunda y difícil de arrancar. El cuidado físico se extiende a los detalles más sencillos, como cuando Christian se da cuenta de que Gabriela tiene pesadillas y empieza a dejar un farol encendido en el pasillo para que nunca despierte en la oscuridad total. Ella, por su parte, cose los desgarros de sus camisas con puntadas tan perfectas que parecen invisibles, una forma silenciosa de decirle que cuida lo que es suyo. La risa de Miguel se ha convertido en la banda sonora oficial de la casa, rompiendo la melancolía que antes habitaba en cada viga de madera y en cada piedra de los cimientos. No necesitan etiquetas para lo que están viviendo. La seguridad que sienten en presencia del otro es la única definición necesaria para ese momento de paz. Sin embargo, ambos saben, en el fondo de sus mentes, que la felicidad en Valle Seco es un lujo que a menudo atrae la envidia de los hombres malos. Gabriela siente que su fuerza está volviendo, no solo la física, sino la fuerza de quien sabe que merece ocupar un lugar en el mundo sin pedir disculpas. Ya no baja la mirada cuando Christian entra en la habitación. Lo mira de frente, con su belleza rústica acentuada por la paz mental y la alimentación adecuada. Christian, por su parte, parece haber perdido la rigidez de los hombros, moviéndose con una ligereza que intriga a sus empleados, que nunca lo han visto así desde la tragedia que lo marcó. La comida en la mesa tiene ahora el sabor de la compañía, y el silencio de la casona se llena con la promesa implícita de que ninguno de los dos está solo nunca más. Han construido un mundo privado donde la dignidad es la moneda de cambio y el afecto es la base. El espectador acompaña esta evolución con un suspiro de alivio, sintiendo la misma seguridad que Gabriela empieza a sentir, pero manteniendo la guardia alta ante lo que está por venir. Cada gesto de cariño, cada mirada prolongada sobre la mesa del comedor, sirve
sirve para solidificar el apoyo a esta pareja a la que la vida intentó destruir por separado, pero que encontró sanación en la unión. La progresión es tan natural que parece inevitable, una danza de almas que reconocen la misma cicatriz en la otra. Sin embargo, la calma suele ser el preludio de la tormenta, y la sombra de don Ramiro aún se cierne sobre el pueblo, como recordatorio de que la maldad no olvida una deuda de ego. La conexión entre ellos es real, pero será lo suficientemente fuerte como para resistir la presión que está a punto de estallar de afuera hacia adentro. Cristian comienza a llevar a Gabriela a conocer los límites de la hacienda, enseñándole sobre la topografía del terreno y la importancia de los manantiales de agua que sustentan la vida allí. Ella escucha atentamente, dándose cuenta de que él le está entregando más que conocimiento. Le está entregando las llaves de un reino que él protege con su propia vida. El sol, que antes era su verdugo, ahora brilla sobre las tierras que ella ayuda a cuidar, cambiando su percepción del entorno de enemigo a aliado. Siente la textura de la tierra entre los dedos y ya no siente la quemadura de la plaza, sino el potencial de vida que encierra la semilla. El vínculo con la tierra y con el hombre que la posee se convierte en uno solo en su corazón. El silencio compartido ahora es puntuado por conversaciones sobre el futuro de Miguel, sobre cómo tendrá la educación que ninguno de los dos tuvo y sobre cómo la hacienda será su legado. Esta visión a largo plazo es lo que finalmente sella el compromiso emocional entre ellos, porque ya no se trata solo de la supervivencia inmediata, sino de construir un linaje. Gabriela se siente, por primera vez en su vida adulta, dueña de su propio destino, protegida por un hombre que no la menosprecia para sentirse grande. El amor nace en las cosas pequeñas, en la reparación de una muñeca de trapo para Miguel, en la elección de semillas de flores, en el roce sutil de las manos durante la oración antes de comer. Es un amor que huele a tierra mojada y sabe a pan recién salido del horno. Sin embargo, esta burbuja de perfección es frágil, y Gabriela sabe que las mentiras contadas en la plaza central aún circulan como veneno por las venas de Valle Seco. Ve la preocupación de Cristian cuando recibe cartas o visitas de hombres del pueblo, y el miedo vuelve a susurrar a su oído que nada de esto le pertenece en realidad. El contraste entre la paz interior de la hacienda y la hostilidad exterior crea una tensión que intenta ocultar a Miguel, pero que Cristian lee con claridad en sus ojos. Él promete con una mirada que nada la apartará de allí, pero ambos saben que el orgullo de hombres como don Ramiro no acepta fácilmente la derrota. La construcción de este vínculo paulatino es lo que le dará a Gabriela la fuerza para afrontar lo que se avecina, transformando a la víctima en luchadora. El espectador es invitado a reflexionar. En un mundo tan duro, ¿tendrías el valor de Cristian de abrir tu casa a una extraña, o la fuerza de Gabriela de volver a confiar tras ser traicionada por todos? La historia de ambos es un testimonio de que la vulnerabilidad puede ser el mayor de los corajes y que el cuidado es la forma más elevada de resistencia. A medida que la cámara se aleja de la imagen de ellos tres en el jardín, la sensación de que algo grande está a punto de suceder mantiene la retención al máximo. El amor se ha plantado, el vínculo se ha forjado y el escenario está listo para la última prueba de fuego y verdad. ¿Crees que un vínculo nacido del dolor puede ser más fuerte que uno nacido de la felicidad? ¿O aún queda la duda sobre las intenciones de Cristian? Poco a poco, la postura encorvada de Gabriela da paso a una columna erguida, como si el peso del mundo fuera compartido con las sólidas vigas de esa hacienda. El miedo constante, que antes habitaba en sus ojos como una sombra persistente, comienza a disiparse, revelando una claridad mental que creía haber perdido en las cenizas del incendio. Se sorprende, tarareando en voz baja, mientras tiende las sábanas blancas al sol, una vieja melodía que cantaba su madre,
y que ahora parece encontrar el camino de regreso a su voz. La transformación no es solo física, recuperando la piel su vitalidad y brillo. Es una metamorfosis del alma que se permite tímidamente creer que el mañana no tiene por qué ser una amenaza. Cada pequeño gesto de autonomía, como elegir los condimentos para la cena, reafirma que ya no es una náufraga, sino alguien al timón de su propia dignidad. Comienza a sentirse parte integral del ecosistema de la hacienda, no como una huésped de caridad, sino como la fuerza vital que hace girar en armonía los engranajes de la casa. Gabriela ya no pide permiso para cada movimiento, asume el liderazgo en la organización de la despensa y en el cuidado de los animales domésticos, sintiendo el placer de ser útil y necesaria. La mirada de Christian, que antes evitaba por vergüenza, es ahora correspondida con una firmeza que lo sorprende y lo encanta, creando un diálogo silencioso de respeto mutuo. Descubre que su voz tiene peso y que sus opiniones sobre el manejo del huerto son escuchadas con atención por el hacendado, lo que cura las heridas de invisibilidad que arrastraba desde hacía años. El sentido de pertenencia comienza a echar raíces tan profundas como las de los árboles centenarios que rodean la casona de piedra. Miguel, sintiendo la nueva vibración de su madre, florece como un niño curioso y activo, y Gabriela ve en él el reflejo de su propia curación emocional. Ya no aprieta a su hijo contra el pecho con la desesperación de quien teme ser asaltada en cualquier segundo. Ahora le deja explorar el suelo, confiando en que el entorno que le rodea es un santuario y no una trampa. Esta confianza se extiende a sus interacciones con los pocos empleados de la hacienda, a quienes responde con educación y una autoridad natural que emana de su nueva paz interior. Se da cuenta de que la tragedia que vivió la ha moldeado, pero no la define. Y esta comprensión es el punto de inflexión para que deje de verse como una víctima. La resiliencia, antes una herramienta de pura supervivencia, se convierte en una base sólida sobre la cual construir una nueva identidad. Un domingo por la tarde, Gabriela se mira en el espejo con marco de jacarandá del dormitorio y por primera vez en mucho tiempo reconoce a la mujer que le devuelve la mirada. No solo ve las marcas de la lucha, sino la belleza rústica de alguien que ha atravesado el desierto y encontrado un oasis dentro de sí misma. Decide usar un vestido que le dio Christian, una tela azul que resalta el color de sus ojos y la hace sentir femenina y valorada, algo que había olvidado cómo se sentía. La transformación interna se desborda en su apariencia y camina por el patio con una elegancia que no viene de cuna, sino de la superación absoluta de sus penas más profundas. Acepta que merece la felicidad que llama a su puerta, desarmando las últimas defensas que su mente había levantado contra el afecto. La apertura emocional de Gabriela le permite empezar a soñar con el futuro, algo que era un lujo prohibido durante sus días de fuga y hambre. Se imagina a Miguel creciendo allí, aprendiendo a cabalgar con Christian, y se descubre planeando mejoras para el jardín que ahora es su orgullo personal. El miedo a ser expulsada o acusada de nuevo disminuye a medida que se da cuenta de que la protección de Christian es incondicional y se basa en algo mucho más fuerte que la justicia de los hombres. Comienza a compartir con él detalles de su vida pasada, las alegrías sencillas de su pueblo y los sueños que el fuego intentó apagar, sintiendo el alivio de ser escuchada sin prejuicios. Esta vulnerabilidad compartida es la prueba definitiva de que ha recuperado su fuerza interior y sus ganas de vivir en plenitud. Incluso cuando el viento trae el olor a polvo del pueblo, recordándole el mundo exterior, Gabriela ya no siente el pánico paralizante de antes. Sabe que tiene un lugar al que regresar, un hombre que la valora y una fuerza interior que nadie le puede arrebatar, ni siquiera las mentiras de don Ramiro. Su mente es ahora un terreno fértil, donde los recuerdos del pasado solo sirven de abono para el crecimiento de una mujer que se descubrió poderosa en su sencillez. Ha aprendido que la dignidad no depende de la aprobación de los demás,
sino del valor que ella misma le da a su viaje de dolor y renacimiento. La protagonista que comenzó la historia de rodillas en la tierra, ahora camina sobre ella con el paso firme de quien sabe que ha encontrado su verdadero hogar. El espectador es testigo de este cambio con profunda satisfacción, viendo la flor brotar en medio del concreto emocional que rodeaba a Gabriela. La transformación es sutil, construida en cada párrafo de cuidado y en cada segundo de paz, convirtiéndola en una heroína real y profundamente humana a los ojos del observador. La conexión emocional alcanza un nuevo nivel, pues ya no se basa únicamente en la lástima, sino en la admiración por la capacidad humana para reconstruirse tras el caos absoluto. Gabriela Méndez es ahora la dueña de su propia alma, lista para defender el territorio que conquistó, tanto físico como emocional. Sin embargo, este fortalecimiento interno es necesario, ya que el conflicto que se avecina le exigirá usar toda esta nueva fuerza para proteger a los que ama. La paz en la hacienda es repentinamente manchada cuando el sonido metálico de un casco se acerca a la puerta principal en un horario inusual, trayendo a un mensajero con el semblante ensombrecido. Don Ramiro, incapaz de aceptar la derrota silenciosa, ha iniciado una campaña de difamación que recorre las venas de Valle Seco como un veneno lento y persistente. Los rumores de que Cristian alberga a una peligrosa criminal y de que su moralidad ha sido corrompida por la mujer de ciudad empiezan a alejar a los proveedores y a los viejos amigos del hacendado. El conflicto deja de ser una cuestión de justicia y se convierte en una guerra de desgaste social, donde la reputación de Cristian es el blanco principal. Gabriela observa desde el porche, sintiendo que el aire se enfría no por la temperatura, sino por la hostilidad invisible que ahora rodea la propiedad como un muro de espinas. El aviso llega de forma clara. Ramiro ha utilizado su influencia política para cuestionar el derecho de Cristian sobre las aguas que abastecen a la hacienda, alegando que carece de idoneidad para administrar recursos públicos mientras protege a una ladrona. La amenaza es real y creciente, porque sin agua, la tierra de Cristian volverá a ser el desierto estéril del que huyó Gabriela, matando el ganado y los sueños que habían empezado a sembrar. El villano no solo quiere la joya que inventó, quiere destruir al hombre que se atrevió a desafiar su autoridad en la plaza central. Todo jinete que transita por el camino principal lanza ahora miradas de desprecio hacia la casona, y el aislamiento que antes era una elección de Cristian se convierte en una imposición de la comunidad manipulada. Gabriela siente el peso de esa culpa empezar a aplastar sus hombros nuevamente, temiendo ser la causa de la ruina de su protector. Cristian intenta mantener la fachada de fuerza, pero Gabriela nota la áspera tensión en su mandíbula y la forma en que pasa las noches encorvado sobre documentos en la oficina, con el farol ardiendo hasta el amanecer. La amenaza ya no es un grito en la plaza, es un documento oficial, el sello de un notario y el silencio de vecinos que antes le daban la mano. El conflicto es palpable en la forma en que los trabajadores de la granja comienzan a susurrar en los rincones, divididos entre la lealtad al patrón y el miedo a perder su trabajo si cortan las aguas. La sombra de Ramiro crece sobre el valle y el nombre de Gabriela es utilizado como maldición en las misas y mercados de la región. El peligro llama a la puerta y no utiliza armas, sino leyes tergiversadas y mentiras bien contadas. El refuerzo del conflicto ocurre cuando un grupo de hombres del pueblo se niega a entregar las semillas que Cristian ya ha pagado, alegando órdenes superiores de limpieza moral de la villa. Gabriela ve regresar a Cristian con el rostro sombrío, las manos vacías y la mirada de quien está siendo acorralado en su propio reino. Se da cuenta de que su presencia y la de Miguel son el combustible que usa Ramiro para incendiar la vida del
hombre que ha aprendido a amar. Su dilema interior se intensifica: quedarse y luchar por un lugar que siente suyo, o irse y llevarse el motivo del odio de Ramiro, devolviéndole la paz a Christian. El conflicto es una cuerda que se tensa más y más, y el punto de ruptura parece inevitable ante la maldad organizada de un hombre que no conoce límites. La situación empeora cuando cartas anónimas comienzan a llegar, con amenazas veladas de que la hacienda podría correr el mismo destino que el pueblo de Gabriela si no la entregan a las autoridades. El olor a quemado que persigue a la protagonista en sus pesadillas parece volver al aire, trayendo consigo el trauma del incendio criminal que le arrebató todo. Christian refuerza la vigilancia en los cercos, pero el enemigo es como el viento de valle seco: se cuela por las rendijas y asfixia sin tener que dar la cara. La amenaza a la seguridad de Miguel es lo que más le duele a Gabriela, haciéndole dudar de si el santuario que encontraron no fue más que una breve ilusión. El conflicto es ahora una presencia constante en la mesa, robándole el sabor a la comida y la ligereza a las conversaciones que habían conquistado. Ramiro hace su jugada final de intimidación al aparecer en el límite de la propiedad, escoltado por el sheriff y dos matones armados, exigiendo una charla amistosa sobre la entrega de la joya. Christian lo recibe con el rifle en la mano y la mirada de alguien que prefiere la muerte a la deshonra. Pero la semilla de la duda ha sido plantada frente a todos los empleados. El villano sonríe, sabiendo que el tiempo y la sequía están a su favor, y promete que la justicia de Valle Seco llegará antes de la próxima lluvia. La presión emocional alcanza un nivel insoportable, convirtiendo cada ruido nocturno en una señal de invasión y cada silencio en una conspiración. El conflicto está maduro, y la pequeña familia se encuentra en el ojo de un huracán que promete arrasar con todo lo que han construido. El espectador siente la angustia de Gabriela al ver el refugio seguro transformarse en una fortaleza asediada, y la ira contra la injusticia de Ramiro se desborda. La narración nos obliga a preguntarnos: ¿qué vale más, la seguridad de un hogar o la verdad frente a una acusación? El refuerzo del conflicto prepara el terreno para una decisión desesperada, donde la protagonista tendrá que demostrar si su transformación interna es lo suficientemente fuerte como para enfrentar al monstruo que la persigue desde el pasado. El peligro es real, el agua se acaba y los enemigos están cada vez más cerca, haciendo que el siguiente paso de este viaje sea un camino sin retorno. La tensión es el hilo conductor que nos lleva ahora a la escalada final de un drama en el que nadie saldrá ileso. La calma forzada de la hacienda se hace añicos en la primera noche de luna nueva, cuando el silencio del campo es violado por el sonido de galopes desordenados y gritos que resuenan desde el camino. Antorchas encendidas rasgan la oscuridad como cicatrices de fuego, y el olor a queroseno comienza a invadir las ventanas de la casona, trayendo de vuelta el trauma asfixiante que Gabriela intentaba olvidar. Christian le ordena que se esconda en el sótano con Miguel, recuperando su voz, la dureza del hombre que ha enfrentado desiertos, mientras empuña el rifle con la familiaridad de quien conoce la guerra. El resplandor de las llamas afuera se refleja en los ojos muy abiertos de la protagonista, quien siente su corazón latir contra sus costillas como un animal enjaulado. La amenaza ha dejado de ser burocrática para volverse física, violenta e inmediata, transformando el santuario en un blanco iluminado por el odio. En el oscuro sótano, Gabriela abraza a Miguel contra su pecho, sintiendo el temblor del bebé mezclarse con su propio miedo, mientras escucha los pesados pasos de los matones de Ramiro rodeando la casa. El sonido de los cristales rotos en el piso de arriba resuena como la ruptura de la última barrera de su dignidad, y se muerde el labio para no gritar de desesperación. Cada grito de Christian afuera, defendiendo su territorio, es un recordatorio de que la vida de él pende de un hilo debido a la presencia de ella allí.
La tensión es el filo de una navaja que corta el aire húmedo del refugio subterráneo, donde el olor a tierra mohosa se mezcla con el sudor frío del pánico. Se da cuenta de que la persecución no se detendrá hasta que Ramiro vea sangre o cenizas, y el sentimiento de impotencia es su mayor tortura en esa oscuridad absoluta. La madrugada no trae descanso, sino una creciente presión psicológica cuando Gabriela encuentra a la mañana siguiente una vieja carta que cayó debajo del escritorio de Christian durante el ataque. Con manos temblorosas, lee palabras que parecen provenir de otra vida. Christian conocía a su difunto marido y le había prometido protegerla si algo sucedía. La revelación de que su acogida no fue solo una coincidencia, sino un compromiso sellado en el pasado, aumenta la carga emocional de ese asedio. Siente una mezcla de gratitud y temor al darse cuenta de que el secreto que los une es mucho más profundo y peligroso que una simple fianza pagada en la plaza. El peso de esa carta en sus manos es como una granada a punto de explotar, revelando que la red de Ramiro es más amplia de lo que imaginaban. Las señales de persecución se vuelven constantes. Se encuentran animales muertos en los límites de la cerca y el suministro de agua es saboteado con Ninons aceite, lo que obliga a Christian a racionar cada gota bajo el sol abrasador. Gabriela ve al hombre que ama languidecer vigilante, con los ojos hundidos por la falta de sueño y la mente concentrada únicamente en la supervivencia. Ramiro usa la presión emocional como arma, enviando mensajeros prometiendo perdonar a Christian si entrega la mercancía, refiriéndose a ella con el desdén de quien trata a la gente como si fueran objetos. Cada decisión de Christian de protegerla aumenta el riesgo de Nusip, un enfrentamiento a gran escala que la hacienda podría no soportar. La escalada es rítmica y cruel, como una cuerda que aprieta el cuello de todos en la propiedad a medida que pasan los días sin llover. Una aparición fantasmal ocurre a media tarde. Don Ramiro aparece en la puerta, esta vez solo, pero su sonrisa es más amenazadora que una tropa armada. No habla, solo señala hacia el horizonte donde se levanta el polvo de sus matones, mostrando que el asedio final está listo para cerrarse. Gabriela observa desde la ventana, sintiendo que su espacio vital se encoge y la necesidad de tomar una decisión definitiva arde en su mente como el sol de Valle Seco. Mira a Miguel, que ahora empieza a llorar por la falta de agua fresca, y el dolor de verlo sufrir de nuevo despierta en ella una ferocidad que no sabía que poseía. La escalada de tensión llega a un punto donde el siguiente paso solo puede ser el abismo o una lucha desesperada por la vida. Las noches se convierten en vigilias de terror, donde cualquier crujido de rama se interpreta como el principio del fin, y el silencio entre Gabriela y Christian está plagado de palabras tácitas sobre el sacrificio. Él la mira como despidiéndose en cada encuentro, y ella lo toca como queriendo memorizar cada detalle de su piel antes de que la tormenta se los lleve. La dualidad entre el amor que ha florecido y el peligro que los rodea crea una atmósfera de tragedia inminente que el espectador siente en cada latido de su corazón. La amenaza es tan cercana que Gabriela puede oler la maldad de Ramiro, impregnando el viento que sopla desde el desierto. Sabe que el clímax está a un solo movimiento de distancia y que la verdad tendrá que ser arrancada de las manos de la mentira por la fuerza. El espectador se encuentra ahora al borde del asiento, viviendo la asfixia de Gabriela y la valentía desesperada de Christian, mientras el mundo a su alrededor se desmorona. La pregunta invisible flota en el aire. ¿Hasta dónde debe llegar alguien para proteger una promesa hecha a un muerto? La tensión es palpable, sensorial y progresiva, allanando el camino para el encuentro final bajo el polvo y la sangre. Ya no hay tiempo para dudas ni fugas. Valle Seco exige una resolución que solo vendrá a través del dolor y del coraje extremo. ¿Crees que Christian debería arriesgar todo lo que construyó por un secreto del pasado, o Gabriela debería entregarse para salvarlo de la destrucción total?
el horizonte de Valle Seco desaparece bajo un muro de arena rojiza que avanza como el aliento de un demonio, transformando el día en una penumbra anaranjada y asfixiante. Es bajo este manto de caos que don Ramiro y sus hombres lanzan su ataque final, con sus siluetas emergiendo del polvo como espectros decididos a cosechar lo que no sembraron. Christian toma posición frente a la casona, con el rifle firme contra el hombro, mientras Gabriela, impulsada por un valor nacido de las entrañas de su dolor, no se esconde en el sótano. Ella emerge a su lado, sosteniendo una antorcha y el documento que encontró. El enfrentamiento estalla en un torbellino de gritos y disparos que se pierden en el aullido del viento, mientras la arena azota la piel, poniendo a prueba la resistencia física y moral de cada alma presente en esa tierra sagrada. Christian y Ramiro finalmente se enfrentan, dos hombres separados por un abismo de carácter, con el destino de un linaje colgado de un gatillo. En el apogeo de la tensión, cuando Ramiro avanza para desarmar a Christian con una sonrisa de triunfo, Gabriela se interpone entre ellos, su voz superando el rugido de la tormenta de arena al revelar el secreto guardado durante meses. No clama piedad, exige justicia, gritando que Christian era el guardián de la herencia de su marido y que el collar no fue más que una farsa para encubrir el robo de las tierras de Miguel. La revelación golpea a la multitud de matones como un rayo, haciéndolos vacilar ante la verdad desnuda que la ladrona ahora expone con la autoridad de una reina rústica. Christian aprovecha el momento de conmoción e inmoviliza a Ramiro en la tierra caliente, desarmándolo no solo de su revólver, sino de su máscara de honor frente a todos sus seguidores. El clímax es una explosión de verdades reprimidas que finalmente encuentran aire, cambiando el peso del poder en ese valle de forma definitiva. La mayor intensidad emocional se produce cuando Christian, con la rodilla sobre el pecho de Ramiro, revela que pasó meses buscando a Gabriela para entregarle la titularidad de las tierras donde nació, tierras que Ramiro intentó borrar del mapa con fuego. El secreto de que el collar era una trampa para apresar a Gabriela y evitar que el pequeño Miguel reclamara su primogenitura cae sobre la improvisada plaza como un veredicto divino. Gabriela ve el miedo en los ojos de Ramiro, el miedo de un hombre pequeño que finalmente ha sido descubierto en su codicia más podrida, y siente que el peso de la injusticia se disuelve en su alma. Mira a Miguel, a salvo en brazos de una de las sirvientas al fondo, y comprende que cada gota de sudor y cada lágrima derramada sirvieron para construir ese momento de liberación. La tormenta de arena comienza a amainar, como si la propia naturaleza reconociera que la verdad ha sido restaurada. El sacrificio final es la decisión de Christian de no apretar el gatillo, sino de entregar a Ramiro al sheriff, quien ahora, bajo el peso de la prueba del documento de la herencia, ya no puede ignorar la criminalidad del coronel. Este acto de protección y justicia resuelve el conflicto principal, desmantelando la red de mentiras que sustentaba la autoridad del villano en Valle Seco. Gabriela camina hacia Christian y le toca el brazo, un gesto que sella la victoria de la dignidad sobre la fuerza bruta, transformando el campo de batalla en un terreno de redención. El peligro inmediato se disipa junto con el polvo, revelando un horizonte limpio donde la figura de Ramiro siendo llevado, esposado es el marco del fin de una era de opresión. El clímax brinda la recompensa que el espectador tanto anhelaba, la caída del soberbio y el ascenso de quien fue injustamente tratada. La resolución del enfrentamiento deja el aire más ligero, y la primera gota de lluvia, pesada y milagrosa, cae sobre el rostro de Gabriela, mezclándose con sus lágrimas de absoluto alivio. La tensión acumulada a lo largo del viaje se rompe en un sollozo de gratitud, mientras ella y Christian se abrazan en medio del patio, bajo la atenta mirada de los trabajadores que ahora los ven como los verdaderos líderes de esas tierras. El conflicto está resuelto, la herencia de Miguel está protegida y el amor que nació en el silencio de la hacienda es ahora
una llama pública e inquebrantable. El espectador siente la descarga emocional de una justicia que no llegó por casualidad, sino por una combinación de destino, valor y la lealtad de un hombre a una vieja promesa. ¿Crees que la justicia tardía sigue teniendo el mismo valor o el precio que pagó Gabriela fue demasiado alto para ser olvidado? El silencio que sigue a la tormenta ya no es el vacío de la soledad, sino la paz profunda de alguien que finalmente ha encontrado su lugar en el mundo. Gabriela recorre los pasillos de la casona, sintiendo el frescor de la lluvia que ahora cae generosamente afuera, lavando el polvo y la sangre de la tierra de Valle Seco. Entra en la habitación y encuentra a Miguel durmiendo profundamente, un sueño que sabe que nunca más será interrumpido por el miedo a un golpe en la puerta o por el olor a humo. Al mirarse las manos, se da cuenta de que las heridas de la plaza han sanado, dejando atrás no solo marcas de dolor, sino el registro de su resiliencia. La seguridad que emana de los muros de piedra ahora le pertenece por derecho, y el sentimiento de pertenencia es un bálsamo que calma los latidos de su cansado corazón. Cristian la encuentra en el porche, donde el olor a tierra mojada trae la promesa de una cosecha como el valle nunca antes ha visto. No necesita muchas palabras para expresar lo que siente. La forma en que se acerca y envuelve la cintura de Gabriela con sus fuertes brazos dice todo lo que el pasado intentó callar. La mira a los ojos y por primera vez no hay sombras de secretos ni promesas que cumplir a los muertos, solo la verdad viva de un hombre que ha encontrado a la compañera de su alma. Gabriela descubre que la verdadera herencia de Miguel no eran las tierras, sino el ejemplo de una madre que no se doblegó y el de un padre de corazón que la eligió a ella entre todas las injusticias del mundo. El alivio es una ola cálida que recorre su cuerpo, confirmando que la tormenta ha pasado y el sol, esta vez, será su aliado. La imagen final es la de una familia que renació de las cenizas de la maldad a la luz de la dignidad recuperada. Gabriela ya no es la viuda hambrienta ni la ladrona de joyas. Es la dueña de esas tierras, respetada por aquellos que antes la apedrearon, con la mirada, gobernando con la justicia que le fue negada. Cristian asume el rol de protector y padre con una ternura que transformó su dureza en fuerza serena, criando a Miguel como el legítimo heredero de un legado de honor. Se sientan juntos en el jardín que Gabriela cultivó, viendo al pequeño dar pasos firmes hacia el futuro, rodeados de una paz que fue conquistada con cada gramo de coraje. El espectador siente la recompensa emocional de ver triunfar el amor sobre la calumnia, entregando una satisfacción que solo las historias de verdadera superación pueden proporcionar. La vida en Valle Seco continúa, pero ahora las aguas corren libres y los corazones laten sin el peso del miedo constante. Gabriela mira hacia el horizonte y sonríe, sabiendo que el nombre Méndez ahora es sinónimo de fuerza y que su hijo crecerá en un mundo donde la verdad tiene voz. El viaje de dolor terminó en un destino de esperanza, demostrando que donde el mundo ve una acusación, el amor es capaz de ver y construir una nueva realidad. Son la prueba viviente de que la justicia puede tardar bajo el sol abrasador, pero siempre florece cuando encuentra tierra fértil y manos dispuestas a luchar. La historia se cierra con el calor de un hogar verdadero, donde lo único que nadie puede robar es la paz de una conciencia limpia y el afecto de quienes se aman. ¿Esta actitud de perdonar el pasado y construir un nuevo futuro fue la correcta, o tú harías las cosas de otra manera?